Realiza su exposición ante el tribunal como amicus curiae que acompaña a la parte demandada, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, expositor doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe. Señor presidente de la Corte, señores ministros, vengo en representación de Cooperar, que es la Confederación Argentina de Cooperativas, que es la referente argentina también de la Alianza Internacional de Cooperativismo. Representamos a más de 3.000 estructuras cooperativas del país, que llegan a más de 10 millones de personas que residen de una forma u otra el accionar de la solidaridad y de la economía solidaria en nuestro país. El cooperativismo, por esencia, ha estado vinculado a la necesidad de garantizar libertad de expresión. Internamente, cada uno tiene un voto, cada uno tiene palabra, todos son iguales. Y casualmente, en este sector se ensañó la ley que felizmente derogó la 26.522. Éramos marginados, éramos tratados como quienes no teníamos derecho a la palabra. Y muchos de los que hablan ahora en nombre de la actora, no han dicho que esa actora no dijo nada, que por 29 años se marginó la palabra a todo el sistema cooperativo y a la economía solidaria y sin fines de lucro. Tuvimos que perder espacios incluso. Recuerdo, Zapala tenía su propia antena comunitaria para toda su gente en Neuquén. Luego fue intimada por el Estado que dejara de prestar ese servicio porque solo podían hacerlas las entidades comerciales. Es así que empezamos una lucha jurídica desde lo más simple del sistema. Me tocó el privilegio de llevar adelante estas acciones, representación de la Mutual Carlos Mujica, dueña de una radio cordobesa que es la Radio La Ranchada, también de la Cooperativa Popular Eléctrica de Santa Rosa de Río Primero. Y fue la Corte argentina, la que dijo claramente que era inconcebible en el año 2003 que al cooperativismo y a las economías sin fines de lucro se la marginaran de la libertad de expresión. Y mucho de lo que sucedía estaba detrás del grupo actor, porque no quería que se dictara o se prestara televisión por cable en localidades en donde quería tener prácticamente el monopolio de la televisión por cable. Pero no terminó así. La Corte dijo que era inconstitucional ese artículo 45 de la ley anterior y no obstante eso, el CONFER, particularmente de la mano de Julio Bárbaro, que se llena la boca diciendo que quiere defender la nueva ley, quiere atacar la nueva ley, dictaba leyes, resoluciones cada 2 meses, cada 3 meses, suspendiendo la entrega de pliegos, que es lo que correspondía en la adjudicación directa por orden de la Corte. Y es que vinimos también a la Corte, y en un fallo histórico de la cooperativa Totoral, la Corte ordenó al CONFER que nos vendiera las licencias y aún así no se cumplió esa orden y tuvimos que esperar hasta el año 2009 a la nueva ley para tener posibilidades ciertas, como las estamos teniendo, de acceder a la palabra. No es verdad que acá estemos discutiendo solo un sector que pudiera parecer marginado, que no lo es. Hemos sido marginados toda la economía sin fines de lucro durante 29 años y ninguna organización de la prensa internacional vino a sancionar a la Argentina por esa grave violación, que ahora la tenemos todos juntos acá. Tenemos que tener presente que en esta Constitución, en el artículo 75, inciso 19, le pone la obligación al Estado de que tiene que garantizar el crecimiento armónico del país. No solo hay que dar la palabra, sino que hay que asegurar que el volumen y la presencia de unos no tape la presencia y el volumen de otros. El pluralismo es una necesidad de la democracia. El pluralismo informativo es una necesidad de la democracia, no del mercado. Por el contrario, si el mercado no es controlado, con seguridad tenderá a la concentración. Y esto no solamente lo digo yo, ya lo ha dicho el Parlamento Europeo en 1992, que decía que un proceso de concentración
de empresas sin límites y sin control en el sector de los medios de comunicación constituye un peligro para el derecho de la información y la autonomía de las redacciones y la libertad de los periodistas. Y también lo ha dicho claramente la Iglesia Católica, cuando ya en Aetatis Nova decía, no se puede aceptar que el ejercicio de la libertad de comunicación dependa de la fortuna, de la educación y del poder político. El derecho a la comunicación pertenece a todos. Y agrega el Papa Juan Pablo II, esta sociedad tampoco se opone al mercado, sino que exige que éste sea controlado oportunamente por las fuerzas sociales y por el Estado, de manera que se garantice la satisfacción de las exigencias fundamentales de toda la sociedad. Acá hay que hablar también cómo opera el Grupo Clarín en el mercado. En Tres Arroyos, la cooperativa recientemente accedió a la licencia de televisión por cable. Y antes se cobraba por Cablevisión un abono y automáticamente cuando la cooperativa empezó a prestarlo se bajaron a precios que antes nunca se había ofrecido. Y esto lo pueden hacer porque también pueden hacer subsidios cruzados cuando tienen un exceso de licencias. El tener exceso de licencias les permite luego hacer subsidios cruzados para eliminar la competencia que dicen que hay que preservar. Tampoco respetan la ley. En este momento, la Cooperativa Popular Eléctrica de Santa Rosa de la Pampa está sufriendo que Cablevisión, sin tener autorización, sin haber logrado tener la posibilidad de prestar el sistema de televisión por cable, se ha subido a sus postes y ha puesto su sistema de fibra óptica sin tener autorización. Es importante la presencia de todos, pero debe haber un límite. Cuando se pone un límite que en el cable tenga que haber una señal, tiene mucha importancia, como cuando también se dice que a su vez en un lugar no puede haber solo la televisión por aire y la televisión de cable unificado. Acá nosotros sabemos lo que hemos sufrido los cordobeses en el año 2011, cuando muchos candidatos a gobernador decían que preferían estar en los estudios del Grupo Clarín para llegar a la sociedad cordobesa y no caminar la provincia para mirar la cara a sus habitantes, a sus ciudadanos, para luego darles respuesta el tiempo que tengan que cumplir las funciones que corresponden. Casualmente la concentración especialmente sanciona también al interior, porque acá y en determinados grupos nos terminan definiendo los gobernadores, los legisladores nacionales, los senadores nacionales, los intendentes, no dejan crecer ni siquiera la democracia local y la democracia provincial. Esto es muy importante porque tampoco dan participación. En este momento está pasando que la propia localidad de Zapala, en Neuquén, en donde la cooperativa que tenía su licencia, que se la sacaron por la ley de facto de 1980, cuando tenía la televisión por cable, que eso fue uno de los pasos más importantes en dignidad que se dieron en el país. Porque casualmente el interior del interior, que no recibía prácticamente señales, solo a través del cooperativismo optó por tener antenas comunitarias y empezar a nacer el sistema de televisión por cable. Pues esa cooperativa de Zapala, que tuvo que dejar de dar televisión por cable, ahora tiene un canal de aire, pero el prestador local es Cablevisión y no quiere subir la señal del canal local. En muchos lugares pasa lo mismo, los cordobeses estamos sufriendo que en Córdoba Cablevisión no sube la señal de televisión digital del Canal 10 y se opone incluso a medidas judiciales que se han dictado en ese sentido. Otro tanto pasa en la localidad de Cañuelas. En la localidad de Cañuelas también hay una pyme del lugar que ha sido declarado ese canal de interés por el Consejo Deliberante y también se niega a subirlo el Grupo Clarín. A mí me preocupa este mensaje de fronte, particularmente ante representantes extranjeros, porque acá se habla de libertad de mercado, pero solo para los intereses comerciales de algunos. Cuando el cooperativismo le podía hacer competencia, se lo marginó,
se le oponen. Actualmente este mismo grupo, y ojalá que no tengamos que llevar a la Corte, ha impugnado el artículo 30 de esta ley, diciendo que el cooperativismo de servicio público no está con derecho para prestar estas señales de servicio de comunicación audiovisuales. Y tuvimos una medida cautelar incluso que paralizó el trámite del cooperativismo, por el momento está suspendida, pero todo el país tiene que saber que incluso se está luchando, por otro lado, con un mensaje bifronte, pretendiendo que nosotros no estemos en el mercado y acá se sienten excluidos del mercado solo porque se les exige que no tengan concentración de mercado. Estamos ante un grupo que cuando necesitó del Estado vino y le pidió que se formaran leyes, la de countdown en materia de quiebra, que le dictaran leyes, las leyes de la protección de los bienes culturales, que le solventáramos nada menos que sus créditos en dólares y le licuamos la deuda. Cuando operan en el mercado, hacen competencia desleal y marginan a los demás. Pero cuando el Estado le dice, oiga, hay un límite, resulta que el Estado es tiránico, resulta que el Estado le cercena la libertad de expresión. La libertad de expresión hay que analizarla, que debe ser para todos, no para algunos. Y esto es central, excelentísima Corte. Si no lo tenemos en cuenta, estamos hablando de un país irreal. Y tal vez en este momento me permita hacer una acotación que no es menor. Si acá no se declarara como corresponde la constitucionalidad de toda la ley, la constitucionalidad de los límites de concentración, no quiero ser apocalíptico, pero no teníamos ninguna libertad de expresión. Y esto se lo digo en este momento particular de nuestro país, que estamos sufriendo que ustedes no sean el tribunal que analice mucho de la ilegitimidad de nuestra deuda externa. Estamos viviendo un momento de un país que nos está arrodillando la justicia de otros países. Y ustedes preguntarán, ¿qué tiene que ver este razonamiento con el análisis en este lugar? Tiene que ver y mucho, porque uno de los bancos que mucho tuvo que ver en el desquicio y en la ilegitimidad de nuestra deuda, un banco que ha sido sancionado con una multa tremenda por la Bolsa de Comercio de Nueva York por haber falseado información a sus clientes. Un banco que ha sido sancionado por la Bolsa de Londres por haber falseado información a la Bolsa de Londres. Ese banco, que se llama Goldman Sachs, ha tenido el 18% de las acciones del grupo Clarín. ¿Tenemos garantía de soberanía como país? ¿Tenemos garantía de una palabra para defender nuestros intereses cuando nos sacan nuestros jueces, cuando nos manejan la palabra y ahora no sabemos cómo vamos a hacer para que un grupo de buitres nos lleve el futuro? Tenemos que poner las cosas en su lugar. Y las cosas en su lugar pasan por garantizar que no haya grupos que tengan demasiada presencia, que esos grupos se subordinen a una libertad de expresión para todos, no para algunos, que es importante la empresa, que tiene derecho a ser respetada, pero no es la única variable. La variable siempre tiene que estar desde el sentido del bien común, porque la libertad de expresión es, por sobre todas las cosas, una garantía para derechos humanos. Porque si acá hay una libertad de expresión para que algunos no trabajen la información calificada que nosotros necesitamos, para algunos que hayan ocultado la ilegitimidad de nuestra deuda externa y que ahora nos encontramos viviendo lo que estamos viviendo en manos de buitres, esa no es la libertad de expresión que necesitamos. Señores jueces, por favor, no permitan concentraciones que nos arrodillen, no permitan concentraciones que excluyan y trabajen por el bien del país, como me consta que lo van a hacer, y declaren integralmente constitucional a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, porque será justicia. Muchas gracias. El tribunal convoca como amicus curiae que acompaña a la parte actora al doctor Lucas Sebastián Grossman.
Excelentísima Corte, mis antecedentes en materia de derecho de defensa de la competencia y derechos constitucionales constan en el amicus que presenté oportunamente. Agradezco que se me haya concedido la oportunidad de manifestar mi opinión en tan importante caso.